Esperanza Silver. Llegamos a casa de Mariano y no es nada del otro mundo. Tiene 3 habitaciones de las cuales solo puedo ver una porque las otras 2 están cerradas con llave y no puedo entrar ahí a menos que él me lo permita. Solo nos queda un cuarto para poder dormir y obvio compartiremos. La habitación es en casi su totalidad negra, algo que me pone bastante nerviosa. Amo el color negro, pero verlo en las paredes y en la cama es algo nuevo y tal vez un poco excesivo. Es mucho negro, es lo único que logro articular haciendo que el dueño de casa me mire. Esperabas una habitación rosa con globos y corazones. Hace su pregunta serio y yo solo callo intentando buscar las palabras correctas para no ofenderlo. No, claro que no, no sé, quizás creía que habría más color, tal vez rojo, y nerviosa comienzo a hablar sin parar y acabo metiéndome más en problemas. ¿Rojo? ¿Por qué? Su extrañez es notoria y me da miedo responder, pero se para frente a mí. Te hice una pregunta, pide con seriedad y su voz fría. Rojo. Sean, sangre, y logré decir con nervios y él solo aprieta la mandíbula. Tendrás que conformarte con el negro, el color de la muerte. Modela tu lenguaje aquí y no interrumpas cuando estoy trabajando. Su voz era muy fría y sonaba como una clara advertencia. Lo lamento, yo puedo volver a mi casa, pero no me mates, y pedí asustada tomando la manija de mi maleta para salir con todo gusto de su habitación, pero me cerró la puerta antes de poder hacerlo. No te irás de aquí. Debemos estar 2 años juntos y viviremos juntos. ¿No sería tan imbécil para matarte en mi propia casa? ¿Me crees idiota? No hagas ruido cuando trabajo, no quiero recibir una descarga eléctrica por tu maldita culpa, ¿está claro? Vi cómo sus fosas nasales se abrían y cómo su respiración se agitaba. Me limité a sentir, ¿qué clase de cosas tendrá aquí? Si dice descarga eléctrica es porque es algo peligroso, al menos no son armas. Me quedé dándole vueltas al asunto y logré llegar a una idea. Si le interesa la seguridad, seguro esté trabajando en alguna de esas armas que dan descargas eléctricas o algún dispositivo así. ¿Qué cosa sería legal para defenderse en plena calle de un robo? Tiene que ser algo referido a eso. En las películas vi cómo la gente se sacudía cuando les disparaban así. Espero jamás recibir una descarga de esas. ¡Qué miedo! Comencé a desempacar lo que traje y mi amiga, mientras estábamos en la luna de miel que solo me alteró los nervios, empacó toda mi ropa para enviármela cuando llegáramos, así que ya con la dirección nueva me la mandó. Debí organizar toda su ropa en una parte del armario y la mía en otro. Él tiene ropa variada en tonos oscuros y en tonos claros, solo algunas prendas de ropa interior, algo que me pareció raro, pero no podría preguntar nada sin quedar como una metiche por revisar sus cosas. No puedo creer que Analia me mandó hasta la ropa interior que me regaló en uno de mis cumpleaños a modo de broma. ¡Qué vergüenza! Lo peor fue aquel objeto que me dio para lo que me dijo noches de soledad. Algo que dejé en su caja sin uso. Admito que en otra etapa de mi vida quizás sí lo probaba, pero después de mis fracasos y de concentrarme tanto en mi trabajo no he querido nada de eso, ni he sentido necesidad. De todos modos, no se puede echar de menos algo que jamás se tuvo. Guardo el resto de mis pertenencias escondiendo bien aquel juguete en color rosa pálido que al verlo pensé dentro de mi inocencia que era uno de esos aparatos portátiles para eliminar los puntos negros del cutis mediante la succión. Resultó ser algo que sirve para succionar algo que con granos no tiene nada que ver. Analia casi acaba en el hospital cuando le pregunté si mejoraba la piel del rostro. Flashback. Estábamos cenando en mi apartamento. Analia había pedido 2 grandes chuletas de cerdo con ensalada ya que es fanática de la carne, y cuando se metió un trozo de carne a la boca yo le pregunté: ¿mejora el cutis? Me han salido algunos puntitos aquí y señalé mi nariz. Ella acabó de comer el trozo de carne y cortó otro. ¿A qué te refieres?, preguntó sin entender. Al aparato ese que trajiste, no es para eso, la miré sin entender de qué se reía. Analia comenzó a reír y después de unos segundos a señalar su garganta mientras se ponía roja, se había ahogado. La tomé desde atrás y empecé a presionar con todas mis fuerzas creyendo que moriría hasta que aquel trozo de carne lo escupió y fue recuperando su color. Cuando mejoró se volvió a reír y entre risas me explicó. Lo pones allí abajo y dejas que haga su magia hasta que tengas honor. Su explicación fue algo demasiado explícito que aún intento olvidar. Fin flashback. Reí por recordar aquel momento y la cara de Analia sin percatarme de una presencia. Quien ríe solo de sus maldades se acuerda, pronunció con su típica voz fría y malhumorada.
Tú apenas si sonríes, pero tienes más maldad en un dedo que yo en todo el cuerpo. Pasé por su lado y me dirigí a la cocina por un vaso de agua mirando al pasar aquellas habitaciones prohibidas para mí. Del autor, Sylvina Tracy. Mariano Silverbonnet. Traer a alguien a vivir a casa unos días me fastidiaría, pero traer una mujer a vivir 2 años aquí me da aún más malestar. ¿Por qué debimos casarnos? Si no quisiera tanto a mis tíos y no les agradeciera tanto por lo que hicieron por mí, no haría nada de esto. Le pedí que no me molestara porque no quiero electrocutarme por su culpa, algo que considero una posibilidad demasiado grande para mi desgracia. En mi propia casa creyó que soy un mafioso. Quería gritarle 1000 barbaridades o ponerla sobre mis rodillas y azotarla como no le hicieron de chica. Quizás amordazarla con tal de que se callara 5 minutos tampoco sería mala idea. Debí volver al trabajo, a las juntas, reuniones y más experimentos como un gran hobby. Los días en casa se tornaron algo monótonos, ella organizando unas bodas mientras que yo a punto de terminar una importante entrega de pistolas para defensa, esta vez para la policía, algo muy importante que rogaba saliera bien. Volví a casa y ella llegó bastante tarde, yo ya tenía el contrato listo para firmar. ¿Qué hay de comer?, preguntó agotada. Había pedido pizza. Caliéntala en el microondas y fue a buscarla y la metió al microondas agotada. Fue directo a buscar un analgésico y se frotó la cabeza con las manos. Día difícil al parecer. ¿Qué pasó? ¿Boda difícil?, pregunté interesado, jamás venía tan tarde y en ese estado. Consideré cambiar de trabajo o suspiró o el novio llegó tarde, tuvo un percance de último minuto, la novia estaba histérica y llegó un hombre a impedir la boda. ¿Un amante? No, uno que se equivocó de iglesia. No imaginas el lío que se había ocasionado, increíble. Después de la celebración todo salió terrible, un mozo tropezó con otro y la novia se manchó con vino el vestido, la madre del novio acabó separada. Parece que las bodas suelen ser muy interesantes a veces. Ni que lo digas, suspiró agotada y comenzó a comer. Me quedé con ella mientras comía, así luego le daba el contrato donde especificaba que probaría mis inventos y que yo estaría presente. Tengo aquí el contrato laboral y se lo di junto a un bolígrafo. Dámelo, con estas bodas lo había olvidado y lo leyó y después sin dudar lo firmó y me lo entregó. Nos fuimos a la cama después y ella ni bien se acostó se quedó súper dormida. Mañana le daría un nuevo cargador que inventé para probar a ver si todo salía bien. Lo había probado en mi teléfono y funcionaba. Era algo bastante interesante porque era solar de modo que con apoyar el celular allí comenzaba a cargar. También había realizado unas taser pero que tenían distintas formas. Unas eran pequeñas con la forma de un teléfono celular, otras incluso eran un bolígrafo y otras se incluían en el llavero como un accesorio. La venta a la policía me había dado buenísimos ingresos que me financiarían distintos inventos que ya había comenzado a producir pero que aún no finalizaba. A la mañana siguiente ninguno trabajaba, al menos no asistiendo a bodas ni tampoco yo en la oficina. Si bien los dos estábamos metidos en nuestros propios asuntos con nuestras laptops, no salíamos de casa. Después del desayuno la abordé para que probara solamente el cargador y me quedó viendo primero sin saber qué era aquel aparato que no tenía ni cables ni botones a la vista. ¿Qué es esto?, preguntó examinando el aparato. Un cargador, quiero que lo pruebes. Le expliqué cómo funcionaba y con desconfianza y la advertencia de que le compraría un teléfono nuevo si explotaba o le pasaba algo al suyo, hizo lo que le dije comprobando que sí funcionaba. «Wow, eres un genio, me lo puedo quedar», arqueé una ceja. Primera vez que me decía algo bueno y después me solicitaba un regalo. «Todo tuyo», y le respondí y me dio un beso en la mejilla diciéndome gracias. «¿Estás trabajando en algo más?», preguntó con interés. «En varias cosas», respondí con simpleza. «¿Voy a probar todas?», preguntó con emoción en su voz. «Ya firmaste un contrato, así que sí lo harás», sonreí. Tal vez fue un descuido o ella que es lo suficientemente metiche, pero se me cayó el bolígrafo que realmente realiza una descarga y ella lo levantó y pulsó el botón electrocutándome. «¿Cómo puedes traer cosas así? Mira si me pasaba a mí», me estaba regañando, era increíble. «Largo de aquí», y pedí apretando los dientes. Podría darle 100 nalgadas si seguía en ese plan. Estaba realmente enojado y aún mi cuerpo no respondía bien. Esperanza Silver. Madre de Dios, qué semana,
¿qué mes? A todos se les ha ocurrido casarse y joderme la vida. He tenido que lidiar con suegras locas, novios que no aportan nada en la boda y novias que califican para el puesto de demente sin dudar. Hay distintos tipos de novias, las que se encargan como hacía yo y no molestan a nadie haciendo lo más importante y difícil. Otras son las que mandan a todos por todo porque no desean ocuparse de nada y me llaman por cualquier estupidez que se les ocurra. Luego están las sensibles que lloran por todo y por nada creyendo que si no encuentran los centros de mesa perfectos es una clara señal de que no deben casarse, si las invitaciones llegan tarde lo mismo. Mi trabajo me hace lidiar con todo tipo de gente y descubrir problemas familiares muy diversos que a veces son más que increíbles. ¡Qué locura de verdad! La última boda tuvo un montón de condimentos para que saliera de modo desastroso aunque estuvieran con 1000 organizadores, ¡qué mala suerte! Primero la novia tuvo problemas con el vestido pero se solucionó en el momento y pudo calmarse. Ella llegó a la iglesia pero el novio aún no y yo comencé a desesperar. Había vivido lo mismo y conocía perfectamente la angustia que ella debía de estar pasando. Un mensaje del novio calmó todo y su explicación era muy convincente. Él llegó y la ceremonia dio inicio pero un hombre llegó para impedirla gritando a los 4 vientos que ella era el amor de su vida y que no podía dejarlo después de tanto tiempo juntos. Los novios que llevaban años juntos ya estaban mirándose mal. Aquel sujeto gritó: Elucinda, no me dejes, yo te amo, y allí cuando se acercó a ver a la novia que se llamaba Anastasia comprendió el error y salió disparado de la iglesia. Finalmente llegamos al salón y después de un tiempo el vestido de Anastasia acabó manchado. No conforme con todo lo que estaba sucediendo, los padres de la novia estaban bailando y un amante de la señora se emborrachó y expuso todo en un arrebato de celos. Pobre Anastasia, una boda inolvidable de muchas maneras. Todo pasó y después llegué a la casa de Mariano para cenar, totalmente agotada. Después de eso nos firmé el contrato laboral que él me dio y me acosté. Menos mal que mañana no tendría que ver a nadie porque sinceramente estaba agotada en todos los sentidos. Al siguiente día probé un cargador que inventó Mariano, sensacional por cierto, fue la primer cosa a probar, increíble que funcionara y mi teléfono cargara rápidamente sin el uso de cables ni electricidad. Él me regaló el cargador a pedido mío y luego de agradecerle pasó algo. Recogí un bolígrafo y presioné el botón teniéndolo al lado a Mariano y lo siguiente que vi fue a él en el suelo retorciéndose. ¿En qué carajos pensaba? ¿Cómo podría traer esas cosas aquí? Era un maldito peligro, ¿y si algo me sucedía? Habían muchas posibilidades de que algo malo pasara con ese tipo de cosas aquí. Ahora comprendía a qué se refería con diseñar cosas para la seguridad, y yo que pensaba que comercializaba armas o que era algún tipo de asesino a sueldo. Ahora comprendía la furia de él cuando lo trataba de mafioso, no era más que un genio de cosas tecnológicas de las cuales poco entiendo, pero nada que ver eso con estar en la mafia. Lo próximo que sentí fue el miedo por verlo tan enojado, estaba más que furioso porque ni lo ayude a levantarse, definitivamente como enfermera se me morirían los pacientes. A veces creo que pierdo la capacidad de raciocinio cuando estoy nerviosa o me llevo un susto de muerte. Cuando su voz salió como un rugido haciendo que me fuera de allí, corrí a la habitación. Él jamás me había golpeado, pero ya que me había dicho que lo que le hiciera sería devuelto, no quería arriesgarme a que me diera una descarga de esas.